En la clase de hoy vamos a ver una de las aplicaciones de las redes bayesianas. Tras ver el para qué sirven, pues vamos a usar los modelos que construimos para realizar razonamiento en ciertos dominios, para ciertos problemas que se llaman los problemas de la clasificación supervisada. Bueno, la bibliografía para la clasificación supervisada usando modelos probabilísticos, entre ellos las redes bayesianas, pues es el libro de Murphy, Machine Learning and Probabilistic Perspective. Entonces, para ponernos en contexto, el problema de clasificación supervisada, en el problema de la clasificación supervisada tenemos dos tipos de variables, las que se llaman variables predictoras y la variable clase. Vamos a disponer de un conjunto de entrenamiento en donde todas las instancias, todos los casos, están etiquetados, es decir, tienen valor asignado a la variable clase. De manera que vamos a tener, pues el tamaño del conjunto de entrenamiento es n, que vamos a tener n clases, una para cada caso. ¿En qué consiste la clasificación supervisada? La clasificación supervisada es un mapeo del conjunto de estados de las variables predictoras, omega sub x, al conjunto de estados o de clases, de etiquetas de valores que toma la variable clase, omega sub c. De manera que la clasificación supervisada se resuelve construyendo un clasificador que es una función que para un valor de x te devuelve un valor de la clase. Un valor de las predictoras te devuelve un valor de la clase. De manera que es un mapeo, el clasificador es un mapeo, mapea el espacio de los estados de las variables predictoras en el espacio de los valores de la variable clase. Y el objetivo no es construir cualquier clasificador. Un clasificador podría ser una moneda, tirar una moneda. Queremos construir un clasificador que minimice el error de clasificación. Se podrían utilizar otras funciones de evaluación. Vamos a centrarnos en el error de clasificación. Y para construir este clasificador, pues vamos a utilizar algoritmos automáticos de aprendizaje, algoritmos de inducción de clasificadores. Nosotros nos centraremos en la red bayesiana y en la clase de hoy veremos la aproximación que utilizan las redes bayesianas, que se conoce como la aproximación generativa. Bueno, existen muchas extensiones al problema de la clasificación supervisada, dependiendo del número de variables clase, dependiendo de si todos los casos del conjunto de entrenamiento están etiquetados, si no se conoce la clase de ninguno de ellos, etcétera, etcétera. Si tendríamos la clasificación multidimensional para múltiples variables clases, la clasificación semisupervisada, cuando no todos los casos del conjunto de entrenamiento tienen variable clase, no están etiquetadas, o directamente cuando no conocemos a qué clase pertenece ningún caso de la variable clase, o sea, ningún caso del conjunto de entrenamiento. A esto lo llamaremos clasificación no supervisada o clustering. Pero hay muchas más extensiones de lo que es la clasificación supervisada. Bueno, ¿qué es la aproximación generativa? La aproximación generativa se basa en la regla de Bayes, que es esto que tenemos aquí. Para ello, lo que vamos a hacer es, en primer lugar, construir un modelo probabilista del dominio, que lo vamos a denotar por C sub n. Y la regla de Bayes lo que dice es, dado una instancia no etiquetada, una x, vamos a escoger la c, que maximice la probabilidad de c dado x, o lo que es lo mismo, porque son equivalentes ambas reglas. Vamos a coger la clase que maximice la probabilidad de x y c. Ya veremos una transparencia más adelante como ambas reglas son equivalentes. De manera que lo que vamos a hacer es clasificar una instancia, un caso que no tiene la variable clase, con la clase que maximiza la probabilidad, con la clase más probable. La motivación detrás de esta aproximación está basada en
lo que se llama el clasificador de Bayes, que es el clasificador óptimo. Una manera de construir el clasificador de Bayes es empleando la regla de Bayes con la distribución real del dominio, en lugar del modelo con la real. La regla A, el argumento que maximiza la clase de la probabilidad real de la clase dadas las variables predictoras, es óptimo desde el punto de vista del error. Y eso se conoce como el clasificador de Bayes. De manera que, siguiendo esta intuición, lo que vamos a tratar de hacer es construir modelos probabilistas que aproximen bien la distribución de probabilidad, que tengan una buena generalización. Ya vimos en el capítulo, en la clase sobre el aprendizaje de redes bayesianas. Pero existen otras aproximaciones al problema. Está por un lado la aproximación condicional, que no va a modelar, como lo hacen las redes bayesianas, la probabilidad conjunta de las variables predictoras de la clase, sino van a ir directamente a modelar la probabilidad de la clase dadas las variables predictoras. Van a modelar la condicionada de la clase dadas las variables predictoras. Pero van a emplear también la regla de Bayes, de manera que ambas aproximaciones, la generativa y esta condicional, están íntimamente relacionadas. Luego tenemos una tercera, que es la aproximación discriminativa. En la aproximación discriminativa, en lugar de aprender probabilidades, directamente vamos a aprender el mapeo de los valores de las variables predictoras a la clase. O sea, va a ser una función que directamente, sin usar probabilidades, va a pasar de... Tú me dices qué valores toman las variables predictoras y yo te digo una clase. Bueno, en esta figura he tratado de mostrar las tres aproximaciones. Bueno, en este caso tendríamos una variable predictora únicamente, el eje de las x, es una variable continua, y podemos ver tres tipos de rayas. Las rayas continuas de colores se corresponden a la aproximación generativa. Las que son punteadas, discontinuas, se corresponden a la aproximación condicional. Y esta raya vertical se corresponde a la aproximación discriminativa. En la aproximación generativa, pues modelaremos lo que es el dominio, en este caso con dos gaussianas, y la regla de Bayes lo que va a hacer es asignar, como la clase, vamos a suponer que hay dos clases, roja y azul, va a asignar a cada valor de la instancia de las variables predictoras la clase más probable, de manera que aquí, entre azul y rojo, se quedará con rojo, aquí entre azul y rojo con rojo, aquí entre azul y rojo con azul. Aquí estará la frontera. De aquí para allá será rojo, para el otro lado será azul. La condicional utiliza la probabilidad de la clase dadas las variables predictoras, de manera que toma valores entre 1 y 0. Se ve como realmente, lo que utiliza también la regla de Bayes, y realmente es lo mismo que usar esto, la aproximación generativa. Con la probabilidad condicionada tenemos la misma frontera. La virtud de la aproximación condicionada es que necesita menos parámetros, ya que no modelamos P de X, solo P de C dado X. Tendremos menos parámetros, aunque también tiene un montonazo de parámetros, un número exponencial. Y la discriminativa consistiría en establecer esta frontera, es decir, de aquí para allá es rojo y de aquí para allá es azul. De manera que el parámetro sería uno único, es decir, ¿dónde está la frontera de cesión? En este caso sería un único parámetro. De aquí para allá rojo y de aquí para allá azul. De manera que es la aproximación que más directamente ataca el problema de la clasificación supervisada. Pero claro, como nosotros estamos utilizando la generativa y construimos un modelo probabilista, pues tenemos una serie de ventajas asociadas a esta aproximación generativa. Por un lado, como tenemos la probabilidad de conjunta, podemos obtener la probabilidad condicional. Siempre lo podemos hacer. El aprendizaje condicional pues lo tenemos directamente. Pero permite generar nuevos casos, o podemos muestrear el modelo de probabilidad que hemos aprendido. No solo clasificar, sino también muestrear. Esto puede servir para múltiples cosas. Para obtener nuevas muestras, para reaprender, para, bueno, múltiples cosas.
Permite también realizar combinación de modelos parciales, que en el capítulo, en la clase de para qué sirven las redes bayesianas, hablábamos de cómo podíamos construir distintos modelos de un dominio y luego combinarlos como si fueran distintos puntos de vista del problema, con distintos subconjuntos de las variables de las variables. En este caso, con distintos subconjuntos de las variables predictoras, construiremos dos modelos probabilistas y al final construimos un clasificador que tenga en cuenta los distintos puntos de vista, los de las variables predictoras x sub a y los de las x sub b. También las redes bayesianas, como permitir incorporar información a priori mediante, bueno, en nuestro caso es la conjugada de la multinomía, la de Dirichlet, pues nos permite hacer estadística bayesiana y obtener clasificadores robustos, más robustos. Incluso si los a priori son informativos, si tenemos cierta información a priori antes de conocer los datos de cómo se comporta el dominio, podemos obtener mejores clasificadores. También nos permite reutilizar todo el aprendizaje de las redes bayesianas. No tenemos por qué inventarnos nuevos algoritmos para aprender los modelos, nuevos algoritmos para aprender los clasificadores, ya que nosotros lo que vamos a hacer es construir una red bayesiana y luego utilizar esa red bayesiana para la clasificación. Además, nos permite solucionar diferentes problemas utilizando el mismo modelo, ya que podemos clasificar empleando instancias donde las variables predictoras no todas tengan valores. Podemos realizar inferencia para obtener cómo es la probabilidad de la clase dadas el subconjunto de variables para los que tenemos valores y luego clasificar. También nos permite detectar casos improbables, de manera que podemos hacer una especie de outlier detection y decir, bueno, este caso es extremadamente raro, no lo voy a clasificar porque es muy extraño. Nos permite también realizar clasificación, una buena clasificación teniendo en cuenta distintos matrices de costes asociados a los errores. Ahí tenemos la teoría de la decisión que nos permite, utilizando la probabilidad conjunta, tomar este tipo de decisiones, o sea, clasificar utilizando diferentes costes asociados a los errores de manera óptima. También nos permite utilizar una región de rechazo, es decir, si la probabilidad de la clase es de ambas clases o la probabilidad de la instancia, mejor dicho, es insuficiente, pues no tenemos por qué clasificar, tampoco en esta línea. O permite afrontar dominios donde las clases están muy desbalanceadas, donde una clase pues toma, bueno, donde los casos toman el valor de una de las clases un número elevado de veces. Pues, por ejemplo, si cara es el 90% de las veces y cruz solo es el 10%, pues ahí tenemos un problema, ya que si decimos cara siempre vamos a aceptar el 90%, solo vamos a tener un 10% de error. Bueno, este tipo de problemas los podemos afrontar con la aproximación generativa. Los inconvenientes pues son los que ya hemos dicho. Por un lado, estamos modelando la distribución de probabilidad para establecer una frontera, un conjunto de fronteras, para hacer un mapeo al número de clases, mientras que las probabilidades toman en cuenta, o sea, todos los valores posibles entre 0 y 1, la clase toma solo un conjunto finito de valores, de manera que es un problema más difícil. Entonces estamos resolviendo un problema más difícil, que es el de la estimación de la probabilidad, para luego atacar el problema más sencillo, que es la clasificación. ¿Qué es lo que ocurre con esto? Pues que estamos estimando más parámetros que, por ejemplo, los que necesitaría la aproximación discriminativa o la aproximación condicional. Y además, bueno, esto también está relacionado con el hecho de que estamos modelando información que no es necesaria para la clasificación, como es la información de las variables predictoras. La información que dice, de una variable predictora que nos dice cosas sobre otra variable predictora, pero no sobre la clase. Estamos modelando la probabilidad
marginal de las variables predictoras. Y eso me interesa en la clasificación supervisada. Son los inconvenientes de la aproximación generativa. Bueno, hemos dicho que el objetivo de la clasificación supervisada es minimizar el error de clasificación. Vamos a dedicar una serie de transparencias al error de clasificación. El error de clasificación, esta es la definición, intuitivamente es la probabilidad de cometer un error a la hora de clasificar una instancia no etiquetada. Claro, nuestro objetivo es minimizar el error, pero ¿qué ocurre? Que como la probabilidad conjunta es desconocida, pues tampoco podemos calcular de manera exacta el error. Si supiéramos la probabilidad, pues utilizaríamos, ¿no? Tendríamos el clasificador de Bayes, el mejor posible. No conocemos la probabilidad. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues aproximar el error de clasificación. Lo que se hace para aproximarlo es emplear un conjunto de test que no ha sido empleado en el aprendizaje y estimamos el error de clasificación como el porcentaje de casos que han sido mal clasificados, que se han clasificado mal. Y ahora me gustaría hablar sobre el paralelismo que hay entre lo que es el error en el conjunto de entrenamiento, en el conjunto de test, y unos conceptos que vimos en la clase dedicada al aprendizaje de redes bayesianas, que son la generalización y el ajuste. Al final, el error en el conjunto de entrenamiento lo podemos entender como una especie de ajuste. Si cometemos un error muy bajito, tenemos un ajuste alto al conjunto de entrenamiento. Y el error en un conjunto de test que no ha sido empleado para aprender el clasificador, lo podemos entender como la generalización. Si tenemos un error bajo en el conjunto de test, tenemos una generalización alta. El error sería la inversa a estas medidas. Bueno, la idea es esa. De manera que, siguiendo esta analogía, lo que vamos a intentar es evitar que sobreajustemos, es decir, que tengamos un error pequeñito en el conjunto de train, pero un error gigantesco en el de test. Y para ello lo que tenemos que hacer, como ya lo hemos dicho múltiples veces en este curso, es mantener un equilibrio entre el conjunto de parámetros de nuestro modelo probabilista y el número de casos disponibles, el número de casos etiquetados disponibles que usamos para entrenar el modelo. Y vamos a ver unas gráficas que ilustran este concepto. Bueno, aquí tenemos lo que es la generalización en el test. El comportamiento es el contrario que lo que era la generalización, que la generalización va creciendo con el número de casos. El error va decreciendo con el número de casos. Y esto sería el ajuste. El error va a ir creciendo conforme el número de casos del entrenamiento aumente. Bueno, tenemos distintos modelos, la cadena, el Naive-Bayes, que veremos en la última clase de este curso, un árbol y, un árbol, el TAN, el Tree Augmented Naive-Bayes, y un modelo que tiene un montonazo de parámetros, casi tantos como, del orden de los mismos parámetros que el grafo completo. Entonces podemos ver cómo el que tiene muchos parámetros, pues al principio en el test comete un error brutal, o sea, más del 75%, mientras que en el train comete un error cercano al 0%. Esto es porque está sobreajustando. Hay una gran diferencia entre esto y esto. Hay sobreajuste. Conforme el número de casos va aumentando, el error en el test va disminuyendo, en el train va aumentando y al final pues tienden al mismo valor. Por aquí se podría decir, porque ya no hay mucha distancia, que no está habiendo el sobreajuste. Pero ¿qué ocurre? Que durante gran parte de... Esto es el tamaño del conjunto de entrenamiento.
O sea, para tamaños, por ejemplo, 100, pues todavía hay un gran sobreajuste. Vemos por aquí, o sea, tendríamos una diferencia muy grande. Esta diferencia mediría sobreajuste. ¿Qué ocurre con la cadena? Bueno, la cadena, al principio sobreajusta. La cadena es una red bayesiana donde las variables aleatorias tienen un padre. X1 es el padre de X2, X2 es el padre de X3, etcétera, etcétera. Y la clase sería el padre de X1. Vemos cómo también se reduce lo que es el error en el test. Comienza teniendo menos error, se reduce el error en el test, pero tampoco aprende demasiado. O sea, esto sería un error de en torno al 37,5, 0,375. 37,5%. Se ve que no hay un sobreajuste demasiado grande, pero no lo hace muy bien, no aprende mucho, o sea, no mejora el error, no reduce el error apenas, a partir de pocos casos, de 50 ya no reduce el error. Y tampoco el ajuste es prácticamente constante. Hay más ruido porque hay menos casos en el tren, pero sin más. Otro modelo que tiene casi el mismo número de parámetros es el Naive-Bayes. Bueno, casi no, tiene el mismo número de parámetros. Lo que ocurre, como veremos en la clase de mañana, es que Naive-Bayes, a diferencia de la cadena, modela las dependencias importantes. No, en la clase de mañana, no, en la última clase. Modela las dependencias importantes. Y pese a tener el mismo número de parámetros, se ve como el error en el test decrece más rápidamente, bueno, decrece a la misma velocidad, pero es menor, y el error en el tren, pues bueno, es capaz de ajustar mejor el tren, de tener menos errores en el tren, y es por la estructura. Son mismos parámetros, pero modela las dependencias importantes. Y bueno, con esto era para ilustrar los paralelismos entre generalización y ajuste, y error en el train y error en el test. Bueno, lo que habíamos dicho es que el error es desconocido, entonces vamos a tener que estimarlo. Y hay varios principios, pero hay dos principios que hay que destacar a la hora de estimar el error, de construir un buen estimador del error. El primero es que no hay que emplear los casos empleados para entrenar en el test. Tienen que ser disjuntos, el train y el test, junto de entrenamiento y el test. ¿Por qué? Porque si no, esos casos, en la medida en la que tenga muchos parámetros en nuestro modelo, los va a aprender y entonces cuando los vuelva a ver en el test lo va a hacer bien, pero estaríamos autoengañándonos, estaríamos teniendo un error más pequeño del real. Entonces estaríamos siendo optimistas. Por otro lado, si tenemos 100 casos y para dejar un poco en el test, para dejar 10 en el test, aprendemos con 90, realmente la estimación del error va a ser pesimista. Vamos a tener un error más grande que el error que obtendríamos entrenando con los 100 casos. De manera que tenemos estos dos principios que están reñidos. ¿Cuánto dejo fuera para testar? ¿Cuánto disjunto dejo fuera para testar? Y hay, bueno, distintos estimadores del error. Tenemos el reemplazamiento, donde entrenas y testas en lo mismo, lo primero es muy optimista. El holdout, donde divides en el conjunto de datos disponible en train y test, pero ahí estarías entrenando con menos casos de los que dispones. La validación cruzada, donde es una especie de holdout repetido, donde las particiones tienen una forma muy concreta, pero también estaríamos entrenando con tamaños más pequeños, seríamos pesimistas en relación al error. El bootstrap, que también ocurre lo mismo. Bueno, tenemos un montonazo de estimadores del error. Lo que siempre podemos afirmar es que siempre hay que utilizar la repetición en la medida que sea posible, es decir, repetir el proceso, los distintos procesos múltiples veces y promediar. Con esto vamos a reducir la varianza de nuestra estimación del error. Y también utilizar la estratificación, esto es, cuando hagamos particiones train test, vamos a tratar de que
tanto en el train como en el test, las proporciones de casos que pertenecen a las distintas clases sea el mismo. O sea, que el 50%, pues, si solo tenemos dos clases y en el conjunto de datos final el 50% es de una clase y el 50% de otra, cuando hagamos training test, en el train el 50% sea de uno y el 50% de otro, y el test también. Con esto reduciremos tanto la varianza de nuestro estimador como el sesgo. Y con esto acaba la primera clase de las 3 que vamos a dedicar a la clasificación supervisada.